Hola a todos, soy la maestra Jareni Millán del Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana del INDRE y en esta ocasión les voy a platicar sobre las pruebas de tamizaje en el laboratorio para gram positivos y gram negativos. Esto en el curso internacional de actualización en antimicrobianos. Para esta plática, contenido, vamos a revisar 4 metodologías, las cuales son pruebas para detectar la resistencia inducible a la clindamicina en estafilococos, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo beta hemolítico. Método de predifusión de discos de vancomicina teicoplanina para la detección o la confirmación de Staphylococcus aureus intermedio a glicopéptidos y Staphylococcus aureus con heteroresistencia intermedia a glicopéptidos H-GISA. También vamos a ver la determinación de la susceptibilidad a colistina por el método de elusión de discos y métodos de elusión de discos también de Astrionam más Ceftazidima avibactam. Con la primera prueba que vamos a empezar es con la de la detección de la resistencia inducible a la clindamicina para los grupos de Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo beta hemolítico. Los antibióticos macrólidos y lincosamidas, aunque químicamente son diferentes, comparten mecanismos de acción similares. Durante mucho tiempo, estos antibióticos se consideraron como una alternativa a las penicilinas y a las cefarosporinas. Sin embargo, la aparición de resistencia a los macrólidos se ha restringido su aplicación en enfermedades específicas. Los macrólidos naturales están compuestos por un anillo de lactona. Estos van de entre 14 a 22 átomos de carbono unidos a 2 aminoácidos o azúcares neutros. Por ejemplo, eritromicina y claritromicina son moléculas que están conformadas por 14 átomos de carbono. También hay otro antibiótico que es la citromicina, que está constituida por 15 átomos de carbono, o la espiramicina, que está constituida por 16 átomos de carbono. Estos son algunos ejemplos nada más. Y los macrólidos semisintéticos más recientes se han desarrollado con modificaciones en este anillo de lactona, y lo que ha mejorado su eficacia antimicrobiana y también la estabilidad en un medio ácido. También otro de los antibióticos, las lincosamidas, incluyen la lincomicina, que es de origen natural, y a la clindamicina, que es un derivado semisintético de la lincomicina. Y aunque carecen del anillo de lactona, que es característico de los macrólidos, las lincosamidas actúan mediante un mecanismo similar, dirigiéndose a la subunidad ribosómica 50S bacteriana. Los principales mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos macrólidos, lincosamidas, streptogaminas son, primero, y en el que nos vamos a enfocar, es la modificación de diana, codificada por los genes ERM. Otro es la disminución de la concentración intracelular del antibiótico por eflujo activo, codificada por los genes MELF, y también denominada fenotipo de resistencia M o resistencia de bajo nivel LLR. Y el otro es una inactivación del antibiótico a través de una modificación enzimática. Y aquí en este caso van a haber diferentes fenotipos de resistencia, los cuales son macrólidos, lincosamidas y streptogaminas B para Staphylococcus aureus, y el fenotipo L también para estafilococos, el fenotipo SA4 y el fenotipo L en el caso de los enterococos. La mayoría de los antibióticos macrólidos, lincosamidas y streptogaminas son bacteriostáticos. Su mecanismo de acción consiste en una inhibición de la síntesis de proteínas, siendo la subunidad 50S del ribosoma bacteriano su diana, con sitios de unión diferentes para las distintas clases de macrólidos, lincosamidas y streptogaminas, como lo son el sitio A, el sitio P y el sitio de transferasa.
La inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas por macrólidos y lincosamidas implica su unión reversible a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, y esta acción estimula la disociación del peptidil ARN transferasa del ribosoma durante la elongación, ya que se bloquea la transpeptidación y la posible translocación, lo que finalmente va a conducir a la terminación de la cadena. Otra clase de antibióticos que también se unen reversiblemente a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano son las streptograminas, y las cuales se clasifican en dos grupos importantes, streptogramina A y streptogramina B, que actúan de forma sinérgica para inhibir la síntesis de proteínas bacterianas. La resistencia a estos MLSB, mediada por un mecanismo de modificación del sitio diana, como les comenté, es en el que nos estamos enfocando, puede ser que en los cocos gram positivos, independientemente del gen ERM, puede ser inducible y MLSB, o puede ser constitutiva cuando la enzima metilante se produce continuamente, y lo vemos como CMLSB. Una distinción entre estos dos se aprecia fácilmente en la función de la expresión fenotípica de las bacterias. En Streptococcus, todos los antibióticos MLSB pueden actuar como buenos inductores de la metilasa. En el caso de que la resistencia a MLSB sea constitutiva, aquí vamos a observar un patrón. Si se realizan pruebas in vitro, los aislados con Staphylococcus aureus con una resistencia constitutiva van a ser resistentes a eritromicina y a clindamicina in vitro. Y cuando es inducible, se observa el siguiente patrón, donde los aislados con resistencia inducible son resistentes a la eritromicina, pero parecen susceptibles a la clindamicina en pruebas in vitro de rutina. Aquí la eritromicina es un buen inductor eficaz de la resistencia a macrólidos, lincosaminas y streptograminas B. Una de las pruebas que se utiliza como tamizaje para la determinación de la resistencia inducible a la clindamicina es la prueba D. Esta se realiza únicamente para cepas resistentes a eritromicina y susceptibles o intermedios a clindamicina, tanto para los estafilococos, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus del grupo beta hemolíticos. Para la metodología de la prueba D se realiza por una difusión en disco. Aquí en esta tablita se pone en contraste los requerimientos específicos para cada grupo de microorganismos. En el caso de estafilococos, utilizamos Müller-Hinton ajustado con cationes, y para el caso de streptococos, este Müller-Hinton debe estar suplementado con sangre de carnero al 5%, o también se puede utilizar un agar soya tripticaseína con sangre de carnero al 5%. Se requieren discos de eritromicina 15 microgramos de concentración antimicrobiana y clindamicina 2 microgramos de concentración antimicrobiana para el caso de estafilococos, y para streptococos es los mismos. Aquí la única diferencia para estos dos grupos es que al momento de la colocación de los discos en placa tiene que haber una separación de entre 15 a 26 milímetros en el caso de estafilococos y de 12 milímetros para los grupos de streptococos. Se requiere un estándar ajustado al punto 5 de McFarland, y las condiciones de incubación aquí también son variables. Para estafilococos de 16 a 18 horas en aerobiosis, y para los streptococos que requieren mayor incubación y una tensión de CO2 al 5% y un periodo de 18 a 24 horas. Aquí les muestro un videíto donde vamos a observar la técnica en el laboratorio.
como les comentaba, hay que preparar una suspensión bacteriana al punto 5 de McFarland, que esto es equivalente a una concentración de 1 a 2 por 10 a las 8 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esto ya sea utilizando un dispositivo fotométrico o de manera visual y usando solución salina al punto 85%. Esto a partir de un cultivo puro de 18 a 24 horas de incubación. Una vez que ya tenemos nuestra suspensión bacteriana, hay que recordar que un inóculo más denso dará un lugar a los halos de inhibición más pequeños que pueden producir un falso resistente, o si utilizamos un inóculo diluido, dará un lugar a halos de inhibición más grandes que nos pueden producir falsos sensibles o incluso la falta de formación de la capa de cultivo confluente. Para ello, entonces, vamos a introducir nuestro hisopo estéril a nuestra suspensión bacteriana, lo vamos a impregnar bien con esta suspensión y lo vamos a retirar el exceso a través de las paredes del tubito. Se inocula la superficie de la placa seca frotando el hisopo sobre la superficie estéril de ragar. Esto se va a repetir este proceso rotando la placa aproximadamente 60 grados centígrados cada vez para asegurar una completa distribución del inóculo, y finalmente se inocula todo el contorno del agar con el mismo hisopo. Vamos a dejar la placa entreabierta entre unos minutos, no más de 15 minutos, antes de proseguir con la metodología, esto para permitir que el exceso de la humedad de la superficie se absorba antes de poder aplicar los discos de antimicrobianos. Y una vez que ya tenemos nuestra placa lista, utilizando una pinza estéril, vamos a aplicar los distros de eritromicina y de clindamicina a la distancia específica para cada grupo. Como ya les había comentado, para estafilococos es de entre 15 a 26 milímetros y para estreptococos entre cada disco debe de haber una distancia de separación de 12 milímetros. Se puede hacer uso o apoyo de una plantilla. Aquí ya en la guía ya se observan, ya tenemos plantillas ya específicas, ya con la medida, para que sea más fácil la aplicación de los discos, la plantilla que les comento. Y una vez que ya están los discos incorporados a la placa, se llevan a incubar. Todas las pruebas de laboratorio deben de realizarse su control de calidad de rutina. Esto para asegurar que estamos trabajando de la manera correcta. Una de ellas también es realizar una prueba de pureza. Esto se realiza inoculando 10 microlitros de la suspensión bacteriana ajustada al punto 5 de McFarland en una placa de agar gelosa sangre o a un Mueller-Hinton con cationes ajustados, y posteriormente, se lleva a incubar y posteriormente hay que verificar la pureza y crecimiento. También hay microorganismos cepas ATCC que se utilizan para validar las diferentes pruebas. Para validar la prueba como tal se utiliza la cepa Staphylococcus aureus
ATCC BAA 976, en el que vamos a observar una prueba D negativa. Se utiliza también Staphylococcus aureus ATCC BAA 977 y vamos a observar aquí una prueba D positiva. Utilizamos también Staphylococcus aureus ATCC 43300, en donde nos va a dar como resultado una prueba D difusa. Streptococcus agalacti OPS 205, que es una cepa que contiene el fenotipo L. Y para la evaluación de los discos, tanto de eritromicina y clindamicina, utilizamos la cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923 y para el caso de Streptococcus se utiliza la ATCC 49619 de Streptococcus pneumoniae y para validar la prueba utilizamos los mismos que se utilizan para los estafilococos, la ATCC BAA 976 y BAA 977. Ahora vamos a lo interesante de esta prueba, lo que es la interpretación de resultados. Tanto para estafilococos como para estreptococos, de forma visual, con un aplaneamiento en la zona de inhibición adyacente al disco de eritromicina, zona D, se interpreta como una resistencia inducible a clindamicina. Y también, de forma visual, si se observa un crecimiento brumoso dentro de la zona de inhibición alrededor de la clindamicina, se interpreta como resistencia a la clindamicina, incluso si no hay una zona D aparente. Esto es para los dos grupos, Staphy y Streptococcus. Entonces, con estos datos tenemos varias combinaciones en los resultados. La primera es la primera imagen que vemos y es si se observa una cepa sensible a eritromicina y sensible a clindamicina, tenemos una cepa sensible sin genes de resistencia a macrólidos, lincosaminas y streptogaminas B. Cuando se observa en placa, esta ya es la segunda imagen, observamos resistencia a eritromicina o intermedio y clindamicina resistente o intermedio. Aquí podemos decir que es una cepa con resistencia a macrólidos, lincosaminas y streptogaminas B de tipo constitutiva CLSB. En la siguiente imagen observamos que en placa hay resistencia a eritromicina, pero clindamicina sensible o difusa, podemos decir que es una cepa con resistencia a macrólidos, lincosaminas y streptogaminas B de tipo inducible y MLSB. O el caso en que si se observa resistencia a eritromicina, pero la clindamicina no se pueda distinguir si sea sensible o una prueba D positiva, va a corresponder a una cepa de tipo Hasing. Para estos tres últimos casos, se codifican para los genes ERMA, ERMB, ERMC, ERMT y MPHC. Otra combinación de interés ya nos vamos a enfocar en las dos últimas imágenes, y esto es cuando observamos resistencia franca para eritromicina, pero sensibilidad a la clindamicina y que se observe en placa una prueba D negativa sin achatamiento. Para este caso vamos a estar hablando de una cepa tipo MSB que codifica para el gen MSRA. Y la última combinación es cuando observamos resistencia sensible, pero clindamicina resistente. Aquí estamos hablando de una cepa tipo L y que codifica para el gen INU-A. Estos dos últimos casos son de importancia porque de no ser bien determinados se pueden ocultar por los primeros tres casos que les comentaba. La resistencia constitutiva MLSB
resistencia inducible MLSB o para las cepas de tipo Hasse. Esta determinación de la resistencia inducible a clindamicina también la podemos realizar con otra metodología que es una microdilución en caldo. La variante aquí es que las concentraciones antimicrobianas para los dos grupos bacterianos van a ser diferentes. Para el caso de estafilococos se utiliza 4 microgramos por mililitro de eritromicina y 0.5 microgramos por mililitro de clindamicina, esto en el mismo pocito para el caso de los estafi, y para el caso de los estreptos se utiliza 1 microgramo por mililitro de eritromicina y 0.5 microgramos por mililitro de clindamicina en el mismo caso, en el mismo pocillo, perdón. Y se usa igual caldo Müller-Hinton con cationes ajustados o suplementado con sangre de carnero para cada uno de los grupos de microorganismos. Y los resultados aquí, tanto para staphylos o para estreptos, cualquier crecimiento que se observe en la microplaca va a ser una resistencia inducible a la clindamicina. Si no hay crecimiento, es en resistencia inducible a clindamicina. Como les comentaba, todas las pruebas deben de tener su control de calidad y para ello se utilizan para Staphylococcus aureus cepas ATCC-BA a 976 o Staphylococcus aureus ATCC 29213, que vamos a observar un resultado sin crecimiento en microplaca, y un Staphylococcus aureus ATCC BAA 977 y el resultado positivo se observa con crecimiento. Y en el caso de Streptococcus pneumoniae se utilizan cepas ATCC Streptococcus pneumoniae 49619 o Staphylococcus aureus ATCC 29213, que vamos a observar en microplaca sin crecimiento, y Staphylococcus aureus ATCC BA 977 con crecimiento en placa. La siguiente metodología es la predifusión de discos de vancomicina y teicoplamina para la detección o confirmación de Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a glicopéptidos y Staphylococcus aureus con heteroresistencia intermedia a glicopéptidos H-GISA. Estas pruebas se realizan para la determinación de resistencia a glicopéptidos, que son moléculas muy grandes que no permiten una correcta difusión en los medios de cultivo o su completa solubilización en medios líquidos, aparte de que existen también muchas subpoblaciones que son resistentes y que requieren largos periodos de incubación para poder desarrollarse. Se pueden requerir hasta más de 48 horas, lo que se convierte en una dificultad para la detección por métodos automatizados para el caso de estafilococos y para el caso de los enterococos, que sí puede ser detectado tanto para métodos automatizados o usando la técnica por difusión en disco. El mecanismo de acción de los glicopéptidos se basa en la unión al dipéptido terminal de alanina del precursor del peptidoglucano, y este será sustituido por una D-alanina de lactato o por una D-alanina de serina, y esto va a conducir a la inhibición de la síntesis de la pared celular. Se conocen diferentes fenotipos de resistencia a glicopéptidos en los enterococos. Aquí podemos observar diferentes fenotipos que van desde el BAN A, BAN B, BAN C, BAN D, BAN E y BAN G. Aquí en esta tablita podemos observar las diferentes especies más frecuentes para cada fenotipo. Por ejemplo, en el caso de BAN A, las especies más frecuentes son un Enterococcus faecium, un Enterococcus fecalis, y
Y ya para el caso de enterococos, bueno, en general, los genotipos mayormente detectados son BAN A, BAN B, BAN C, y podemos encontrar una diferente combinación entre susceptibilidades o resistencias entre vancomicina y teicoplanina. Para el caso de BAN A, se observa una resistencia a vancomicina y una resistencia a teicoplanina. Para el caso de BAN B, se observa que puede ser o intermedio o resistente para vancomicina y para teicoplanina sensible. Y para BAN C se pueden observar los tres casos, tanto sea sensible, intermedio o resistente para vanco y teicoplanina sensible. En estos casos en donde encontramos una variabilidad, no sé, por ejemplo, BAN B, si es intermedio o resistente, siempre vamos a reportar resistencia a vancomicina y sensible a teicoplanina. Y en el caso de BAN C, si observamos la susceptibilidad o intermedio, siempre vamos a reportar resistente a vanco y sensible a teicoplanina. Para el caso de los estafilococos, aquí sí es un poquito más complicado la detección. Vamos a empezar con los Staphylococcus aureus vancomicina sensible o con Staphylococcus aureus intermedio, con heteroresistencia intermedio a vancomicina con concentraciones inhibitorias de menor a 2 microgramos por mililitro, que esos son de difícil distinción y que también difícilmente se pueden detectar por una metodología de SIM o de difusión en disco. Los siguientes son Staphylococcus aureus intermedios a vancomicina con concentración mínima inhibitoria de 4 o de 8, que se considera como un intermedio, que estos sí los podemos distinguir por una metodología de concentración mínima inhibitoria. Y los que son más fáciles de detectar, pues son los que son Staphylococcus aureus con resistencia a vancomicina, con concentración de 16 o a mayor 32 microgramos por mililitro, que bueno, estos tipos de microorganismos son de mayor fácil o más fáciles de detectar. En esta prueba, ya iniciando con la metodología, se utiliza para todas las especies, tanto para estafilococos y enterococos. Hay que hacer una predifusión. Esto se hace en Müller-Hinton y se inoculan los discos en la plaquita de Müller-Hinton, se incuban 2 horas y posterior se retiran los discos y ahorita vemos la metodología. También se utilizan discos de vancomicina y teicoplanina a 30 microgramos, un estándar de McFarland al punto 5, ajustado al punto 5 de McFarland y posterior la incubación tanto de 24 hasta 48 horas. Les dejo un videíto para ver la técnica. Hay que identificar nuestras placas con el nombre del disco que vamos a utilizar. En placas individuales de Agar-Müller-Hinton no inoculados, vamos a colocar en posición central cada disco de antimicrobiano, vancomicina o teicoplanina respectivamente.
Aquí también ya sea que se pueda identificar con una marquita donde se colocó el disco en la placa, o hasta igual también no pudiera ser necesario porque queda al momento de eliminar el disquito se queda bien marcado. Hay que incubar durante 2 horas a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados, y pasando el tiempo hay que retirar los discos golpeando la placa contra la mesa, o en su defecto también se pudieran utilizar unas pinzas estériles para retirar con mucho cuidado y evitando rasgar el medio de cultivo. Estas placas las vamos a conservar a temperatura ambiente por 18 a 24 horas. Para iniciar la metodología hay que preparar una suspensión bacteriana ajustada al punto 5 de McFarland. Igual se utiliza a partir de un cultivo puro de 18 a 24 horas de incubación, y esta prueba se utiliza tanto para los controles de calidad utilizando CEPASA TCC y para la muestra problema. Una vez que ya tengamos nuestra suspensión ajustada al punto 5 del McFarland, con un hisopo estéril hay que inocular una placa de Müller-Hinton con cationes ajustados, asegurándonos de tener bien impregnado el hisopo con la suspensión bacteriana y retirado el exceso en las paredes de esta. Y se inocula la placa en al menos 3 diferentes posiciones. Y hay que inocular la placa tanto de vancomicina y la placa de teicoplanina para cada cepa. Como se alcanza a ver, ahí se ve claramente la posición en la que quedó el disquito. Como les comento, ya sea que los puedan marcar por atrás
de la placa o así a simple vista se observa. Y asegurarnos de inocular también los contornos de cada placa. Una vez inoculadas nuestras placas, hay que incubar por 16 horas a 18 horas a 35 grados más menos 2 grados centígrados. Como les comento, toda la prueba debe de llevar su control de calidad. En este caso, para evaluar BAN-C, fenotipos BAN-C, se utiliza Enterococcus fecalis ATCC 51299. Para evaluar los Staphylococcus aureus intermedios a vancomicina o BAN-C, se utiliza el Staphylococcus aureus OPS S233. Y para BAN-A también vamos a utilizar la cepa Staphylococcus aureus OPS 233. Ahora sí, lo interesante, bueno, también todo es interesante, más ahora los resultados. Aquí tenemos 3 posibilidades. Cuando es vancomicina o teicoplanina sensible, la primera imagen, con un halo de inhibición mayor a 20 milímetros, estamos hablando de un Staphylococcus aureus sensible a glicopéptidos a las 24 horas de incubación. En la imagen de en medio vemos vancomicina o teicoplanina resistente con un halo de inhibición menor o igual a 20 milímetros. Estamos hablando de un Staphylococcus aureus resistente o intermedio a glicopéptidos a las 24 horas. Y para determinar la heteroresistencia se requiere una incubación posterior de 24 horas más. En este caso, si observamos colonias intrahalo, hay que resembrarlas nuevamente y repetir toda la prueba. A las 48 horas volvemos a revisar y si se observa el mismo fenómeno, ya se reporta como vancomicina o teicoplanina resistente. Y aquí ya hablamos de una cepa H-Hisa. Otra prueba que vamos a revisar en esta plática es la determinación de susceptibilidad a colistina por el método de elusión a discos. En este caso, últimamente, en los últimos años, ha habido un incremento en la resistencia a los antibióticos y ha sido ya considerado una emergencia mundial. En este caso, las enterobacterias no se escapan y en particular la resistencia a los carbapenémicos ha sido ya catalogada por la OMS como un problema prioritado debido al potencial de estos patógenos y a la necesidad de desarrollar nuevas terapias antimicrobianas. El tratamiento de las infecciones por carbapenémicos, como les digo, representa ya un reto a nivel hospitalario y una de las opciones que se ha explorado es el uso de antibióticos como lo es la colistina. La colistina es del grupo de las polimixinas y estos ya fueron descubiertos desde 1947 y cuyo su uso inicialmente se había limitado a su nefrotoxicidad, pero como es útil, se volvió a utilizar nuevamente en los 1960 debido a que las cepas multiresistentes empezaron en aumento. En los últimos años, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, sensibles únicamente a estas polimicinas, se han convertido también ya en un problema frecuente.
y especialmente en las unidades hospitalarias de cuidados intensivos, por lo que ahora ya la importancia de estas polimixinas ha sido mayormente para tratamiento con la colistina. Las polimixinas son antibióticos polipeptídicos que contienen 5 compuestos químicamente diferentes. Polimixina A y polimixina E son 2 presentaciones comerciales parenterales. La polimixina E, que es la colistina, y la polimixina B se utilizan mucho en la práctica clínica y son ya muy de uso común y son eficaces para enterobacteriales, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, pero pues también hay microorganismos que este antibiótico no es tan efectivo, como el caso de los proteus o bacterias gram positivas o microorganismos anaerobios. Estas polimixinas son péptidos policatiónicos cíclicos, contienen un anillo heptapeptídico cíclico formado por aminoácidos D y L, junto con una cadena lateral tripeptídica y que se une covalentemente al ácido graso mediante un grupo acilo de la cadena lateral. El complejo L-DAD, que está presente en la polimixina E, fuertemente cargado positivamente, se une a los grupos fosfato cargado negativamente del lípido A, que es un componente importante del lipopolisacárido de los gram negativos, mediante una interacción electrostática, dado que las bacterias gram positivas carecen de este lipopolisacárido, son naturalmente resistentes a la colistina, y esta interacción provoca un desplazamiento competitivo de los cationes divalentes de calcio y de magnesio, lo cual desestabiliza la membrana citoplasmática interna. Este desequilibrio resulta un deterioro y daño a la estructura de la membrana externa, y como consecuencia, debido a este daño a la membrana y al contenido intracelular y al citoplasma, se filtran al exterior, produciéndose actividad bactericida. El deterioro de la estructura de la membrana bacteriana y el aumento de la permeabilidad también incrementan el efecto a otros antibióticos hidrofílicos, como lo son la gentamicina, meropenem, tigecyclina, etc. Y que también se ha demostrado que este mecanismo de acción es la causa de un efecto sinérgico que, al unirse al lípido A, ejerce también un efecto antitoxina, lo que evita un choque endotóxico. Para la prueba de elusión de discos con discos de colistina, hay que tener algunas consideraciones importantes para poder decidir utilizar esta metodología, dado que para difusión en disco, que no se puede utilizar la colistina a estas pruebas, dado a que no se pueden distinguir entre susceptibilidades de estas o resistencias de estas cepas. La otra es que las pruebas de gradientes disponibles actualmente se pueden subestimar los valores de la CIM de colistina, y para el caso de los dispositivos semiautomáticos se debe de implementar un estricto control de calidad y se debe también consultar con el fabricante para asegurarse de que los métodos de susceptibilidad a colistina proporcionen resultados precisos. Por eso el CLCI recomienda la prueba de elusión en disco con caldo de colistina o una metodología por concentración mínima inhibitoria por microdilución en caldo para los casos de las enterobacteriales y Pseudomonas aeruginosa. Esta metodología se utiliza para los grupos de enterobacteriales, Pseudomonas aeruginosa, con
resistencia múltiple a fármacos con fines clínicos o de prevención de infecciones. Aquí vamos a utilizar caldo Müller-Hinton ajustado con cationes. Vamos a utilizar tubitos con 10 mililitros cada uno para la prueba. Discos de colistina con una concentración antimicrobiana de 10 microgramos. Aquí vamos a utilizar 4 concentraciones, una de 0, 1, 2 y 4 microgramos por mililitro. La de concentración de 0 microgramos por mililitro la vamos a utilizar como nuestro control de crecimiento. Y vamos a hacer una primera incubación de elusión de 30 minutos a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados a aerobiosis. Para la prueba hay que rotular perfectamente los tubitos con las diferentes concentraciones a evaluar. Usando técnicas asépticas y con una pinza estéril, vamos a adicionar un disco de colistina al tubo marcado como 1 microgramo por mililitro. Para el tubo 2 vamos a adicionar 2 discos de colistina para lograr una concentración de 2 microgramos por mililitro. Para nuestro tubo 3 le vamos a adicionar 4 discos de colistina de 10 microgramos al tubo marcado con 4 microgramos por mililitro. Al tubo de control de calidad no le vamos a agregar disco, va a ser nuestro disco de control de crecimiento. También aquí es importante que nuestra tapita de nuestro tubo no quede totalmente cerrada y hay que agitar suavemente para que el disco caiga al fondo del tubito y se haga correctamente la ilusión. Hay que incubar 30 minutos. Posterior a esa incubación y no más de 30 minutos posteriores a esa elusión, hay que preparar una suspensión bacteriana al punto 5 de McFarland y con ayuda de una micropipeta se agrega 50 microlitros de la suspensión bacteriana ajustada a cada uno de los 4 tubos. Es importante utilizar una punta diferente para inocular cada uno de ellos. Con este inóculo de 50 microlitros logramos una concentración aproximada de 7.5 por 10 a la 5 UFCs por mililitro. Hay que tapar cada tubo, agitar suavemente para que se homogeneice todo el contenido de líquido en cada tubo y también hay que
estar pendientes de que el disco no se quede pegado a las paredes o se quede sobre el menisco del medio. Y los llevamos a incubar a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados a aerobiosis de 16 a 20 horas. Como control de calidad, pues hay que hacer una prueba de pureza y viabilidad, igual a partir de nuestra suspensión al punto 5 de McFarland, hay que tomar 10 microlitros de ella e inocular una placa de Müller-Hinton o medio nutritivo o agar gelosa sangre, incubar y posteriormente vamos a revisar la pureza y viabilidad de ese ajuste que realizamos, de esa suspensión bacteriana. Y también para evaluar la prueba se utilizan cepas ATCC, en este caso Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, que tenemos un resultado con una concentración de 1 microgramo por mililitro, que es una cepa sensible, o una Klebsiella oxytoca número 364 biobanco INDRE, que tiene como resultado una concentración mayor a 4 microgramos por mililitro, y que nos indica que es una cepa resistente. Y los resultados ahora, si tenemos nuestro control de crecimiento con una concentración de 0 microgramos por mililitro, vamos a hacer válida nuestra prueba si observamos turbidez en ese tubito, y para la lectura de la concentración mínima inhibitoria para el caso de los enterobacterales y para Pseudomonas aeruginosa, si observamos una concentración de menor a 2 microgramos por mililitro, lo vamos a considerar como intermedio, y mayor a 4 microgramos por mililitro lo vamos a considerar como resistente. Aquí es importante en esta lectura que si observamos un patrón de crecimiento inconsistente, debemos de repetir la prueba. Si observamos crecimiento o tubos salteados, se pudiera deber a que hay una contaminación en la dilución mayor, que no fue una adecuada inoculación en los tubos, que podamos tener un aislamiento heteroresistente, o con la concentración de la colistina en los tubos fue inadecuada. Para el caso de Acinetobacter, es importante que sí debemos de cumplir con una temperatura, con un tiempo de incubación de 24 horas, y para el caso de Pseudomonas aeruginosa, se debe incubar 18 horas y a partir de ese momento hacer la lectura. También aquí es importante considerar que en ocasiones los discos de colistina puede variar de un fabricante a otro, y por eso es importante meter los controles de calidad, y eso sería más que nada los factores a revisar en caso de que tengamos alguna inconsistencia en las lecturas de nuestras SIM. Y si no hay un control de crecimiento, un tubo con crecimiento, pues también ya se hace inválida la prueba y se tendría que repetir. Y por último, aquí vamos a observar, tenemos dos imágenes. La primera es que vamos a observar crecimiento únicamente en el tubo de control de crecimiento, indicando que la SIM del microorganismo acolistina es menor o igual a 1 microgramo por mililitro, que indica una cepa sensible. Y en la imagen B observamos crecimiento en todos los tubos, indicando que la SIM del microorganismo acolistina es mayor a 4 microgramos, es decir, el microgramo es resistente a la colistina.
por último, les platicaré la metodología por elusión de discos de Aztreonam y Ceftazidima avibactam. Igual aquí, al aumento en la incidencia de bacterias multidrogoresistentes, como lo son las enterobacterias, ya con resistencia a carbapenémicos, ha sido un problema importante a nivel mundial y también debido a su alta mortalidad, lo que ha llevado a la necesidad de crear moléculas nuevas o combinaciones entre ellas para el tratamiento de infecciones producidas por estos microorganismos, como lo es el caso de Ceftazidima avibactam, aunque se tenga poca información acerca de estos para tratar a dichas enfermedades. El aumento a la incidencia de estas infecciones por microorganismos con ya resistencia a carbapenémicos. Desde 2015 se aprobó en el mercado la combinación de esta cefalosporina de tercera generación con una beta-lactamasa que es la Ceftazidima avibactam. También ya está aprobada por la FDA y el EUCAS para el tratamiento de infecciones gram negativos aerobios en infecciones urinarias, intraabdominales, neumonía intrahospitalaria asociada a ventilador. Y pues eso ya es una gran ventaja. La Ceftazidima avibactam es un antimicrobiano compuesto por una cefalosporina de tercera generación y un inhibidor no beta-lactámico, beta-lactamasa, y la avibactam se une covalentemente y reversiblemente a las beta-lactamasas, lo cual le confiere una cualidad única, ya que le permite el poder reciclarse para poder inactivar a otras beta-lactamasas. Y esto se ha demostrado su mayor efectividad para inactivar beta-lactamasas de clase A y de clase C. Existen diferencias importantes entre las carbapenemasas de tipo serino o tipo metalo, y esto va de acuerdo a su sitio de acción. Las carbapenemasas de tipo metalo atacan al todo el espectro de beta-lactámicos. Sin embargo, los monobactámicos, que es el Aztreonam, son un mal sustrato para estas enzimas, manteniendo su utilidad en el tratamiento, y estas no pueden ser inactivadas por el avibactam. Y para el caso de las carbapenemasas tipo serino, también atacan a todo el espectro de beta-lactámicos, pero en este caso no son inhibidas de forma excelente por moléculas como lo es el avibactam. Lo anterior da pie a la evaluación de esta combinación en microorganismos donde prácticamente ya no tenemos una opción terapéutica, como lo es ya cepas resistentes a colistina, y que finalmente, pues en los últimos años era ya considerado como un antimicrobiano de último recurso. Una vez identificada una vez identificada una cepa que ya tenga una resistencia a carbapenemasa de tipo metal o de tipo serino y que tenga beta-lactamasas de espectro extendido y aparte que tenga una resistencia a colistina, se decide realizar la determinación a la susceptibilidad de Ceftazidima Aztreonam con Ceftazidima avibactam. Esto por la metodología de elusión de discos, y que esto también está ya recomendado por CLCI. Esta prueba se utiliza para los grupos de microorganismos enterobacteriales y también para Stenotrophomonas maltophilia. Vamos a utilizar caldo Müller-Hinton, tubitos con 5 microlitros, y discos de Aztreonam 30 microgramos y discos de Ceftazidima avibactam 30 microgramos, 20 microgramos, para lograr una concentración final de 6 microgramos por mililitro. Para la elusión de estos discos, igual también tiene que ser 30 minutos, y para la prueba no pueden ser utilizados después de los 60 minutos desde que se eluyeron, y una temperatura a 35 grados centígrados más menos 2 grados centígrados
La temperatura, la elución, le digo, son 30 minutos nada más. Y el procedimiento, hay que atemperar los tubos de caldo Müller-Hinton. Estos se van a adicionar un disquito para el tubo que marquemos como CAS, que es para ceftazidima. Vamos a adicionar un disco de Astrionam para el tubo que tenemos marcado con ATM y un disco de ceftazidima Avibactam y otro de Astrionam al tubo marcado como CAS ATM y un tubo marcado como control de crecimiento en el que no le vamos a adicionar ningún disco. Hay que agitar también ligeramente el tubo para evitar que los discos se queden pegados en la superficie o en el menisco del líquido y vamos a eluir durante 30 minutos. Una vez pasada esta incubación, ya también con nuestra suspensión al punto 5 de McFarland, vamos a adicionar 25 microlitros de esta suspensión a cada uno de los 4 tubos. Con esto vamos a lograr una concentración aproximada a 7.5 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. También aquí es importante realizar nuestra prueba de pureza usando 10 microlitros de nuestra suspensión bacteriana, inoculando en un medio nutritivo, un Müller-Hinton, y incubar 16 a 20 horas en aerobiosis. También es importante que dejemos un poquito, no totalmente la tapa del tubo cerrada para permitir el buen crecimiento. Y vamos ahora, una vez pasada el tiempo de incubación, a realizar la lectura e interpretación de resultados. Hay que revisar que el tubo marcado como control de crecimiento haya turbidez, que es lo que nos indica que es una prueba válida. Y para el caso de los enterobacterales y Stenotrophomonas maltophilia, sin crecimiento lo vamos a reportar como susceptible y con crecimiento como no susceptible. Aquí en esta imagen se observa crecimiento únicamente en el tubo de control de crecimiento, indicando que el microorganismo es susceptible a ceftazidima, a Astrionam y a Ceftazidima avibactam más Astrionam. En la imagen 2 se observa crecimiento en los tubos de control de crecimiento y Astrionam, indicando que la cepa es no susceptible a Astrionam, susceptible a Ceftazidima y a Ceftazidima avibactam más Astrionam. Y para la imagen 3, aquí observamos crecimiento en los tubos, en el control de crecimiento, en Astrionam y en el tubo de Ceftazidima, indicando que la cepa es no susceptible a Astrionam y a Ceftazidima, pero sí es susceptible a Ceftazidima avibactam más Astrionam. Y en la cuarta imagen observamos crecimiento en todos los tubos, indicando que ya la cepa es no susceptible a todos los antimicrobianos evaluados. También aquí es importante que si hay un patrón de crecimiento inconsistente, hay que verificar que que los tubos de crecimiento, que se haya inoculado correctamente todos los tubos, y hay que revisar o repetir la prueba. Y como control de calidad de rutina, para este caso vamos a utilizar cepas ATCC
Escherichia coli 25922, donde vamos a observar diferentes patrones, Astreonam sin crecimiento, Ceftazidima sin crecimiento, Ceftazidima vivacium más Astreonam sin crecimiento. Para el caso de Klebsiella pneumoniae ATCC BAA 1705, vamos a observar Astreonam con crecimiento, Ceftazidima sin crecimiento y Ceftazidima vivacium más Astreonam sin crecimiento. Y el caso de Klebsiella pneumoniae ATCC BAA 2146, vamos a observar un patrón de el tubo con Astreonam con crecimiento, Ceftazidima con crecimiento y en el caso de Ceftazidima vivacium más Astreonam sin crecimiento. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Es mucha información, pero yo creo que son pruebas importantes de las cuales tenemos que tener conocimiento para poder dar mayor atención a nuestros pacientes. Muchas gracias.